Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a la segunda parte de la tercera unidad referida a ordenamiento territorial en el marco del curso para la elaboración de los planes territoriales de desarrollo integral. Entonces, vamos a continuar con esta segunda parte que está referida a las normas de ordenamiento territorial que están ahora vigentes. En primera instancia, hacerles recuerdo de cuál es el contenido que la unidad tiene. En primer lugar, ustedes ya han visto la charla referida a los aspectos teóricos y conceptuales de la visión de ordenamiento territorial. Ahora vamos a ver cuáles son los nuevos aspectos normativos que están a disposición para el ordenamiento territorial. Y finalmente, en la siguiente parte vamos a ver cómo se articula el ordenamiento territorial con el desarrollo integral, particularmente en las tres dimensiones del ordenamiento, que tienen que ver con la ocupación del territorio, el desarrollo humano integral y la economía plural. Bueno, entonces vamos a comenzar primero indicando que el proceso de planificación del desarrollo y por lo tanto el proceso de ocupación organizada del espacio como de una manera formal se inicia en 1942 con el que se llama el Plan Bohan. Este Plan Bohan es un plan que fue escrito por una misión de expertos estadounidenses financiados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, que aplicaron una serie de recomendaciones y políticas dando proceso a la elaboración justamente de los planes de desarrollo. Ahí en el link que ustedes tienen en la unidad van a poder descargar o por lo menos visualizar el plan Bohan original. Y este plan Bohan tenía como punto central, por ejemplo, la integración caminera que debería existir en el país. En ese momento prácticamente no existían vías asfaltadas. La primera vía asfaltada que se construyó, resultado de este plan Bohan, fue la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, ¿no? Lo importante de esto es que a partir del inicio de esta elaboración del plan Bohan y de su aplicación, comenzó una costumbre de que cada gobierno entrante elaborara su propio plan de desarrollo. Es entonces, en ese sentido, que hemos entrado en una fase desde ese entonces de planificación cities, ¿no? Es la elaboración de planes y planes y planes entre los años 1955 y 1985 se elaboraron 6 planes de desarrollo. Esos planes de desarrollo son los que ustedes ven descritos ahí: el Plan Inmediato de Política Económica, el Programa de Estabilización Monetaria, el Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, la Estrategia Socioeconómica de Desarrollo Nacional, el Plan Quinquenal de Desarrollo y el Plan Nacional de Rehabilitación y Desarrollo. Todos esos planes fueron planes elaborados por diferentes gobiernos bajo diferentes circunstancias, pero con esa visión de tener un plan general de desarrollo. Estos planes desde 1955 a 1985 tienen una serie de denominadores en común. Lo primero es que recoge varios postulados y recomendaciones del Plan Bohan, sobre todo con esa visión de industrialización del país y de integración caminera. Se aplica a la idea en ese entonces de capitalismo de Estado, es decir, que es el Estado el principal protagonista y es el principal motor económico del país. Se recomienda la industrialización del país a partir de los recursos obtenidos por exportaciones de minerales e hidrocarburos, que es una cosa que hasta el día de hoy todos los planes han mantenido. La planificación se realiza a nivel central del Estado y algo que es interesante y que justamente tiene que ver con el ordenamiento territorial es que en ese momento, cuando se elaboran esos planes, todos estos planes tenían un carácter que era completamente sectorial, es decir, apuntaban hacia el sector hidrocarburos, minería, agropecuaria, educación, salud,
pero no incluían un componente que era territorial. Además, estos planes y estrategias se concentraban en el nivel central del Estado. Si bien en ese momento todavía no teníamos una ley de descentralización y posteriormente una ley de autonomías, olvidaban por completo todos los otros niveles subnacionales de la administración del gobierno, así como tampoco consideraban la participación de la sociedad en su elaboración. Obviamente en esos momentos había una desvinculación del país y una desintegración económica y por supuesto en las épocas de las dictaduras militares también una debilidad de esos gobiernos para poder construir estos procesos de una manera más democrática y plural. De esa manera, siguiendo esta primera fase de planificación, viene una nueva fase que comienza a partir del año 1985 y que está más orientada hacia el cambio que el país tuvo hacia políticas económicas de libre mercado, lo que ahora nosotros conocemos como el neoliberalismo, ¿no? Es en ese sentido que se elaboran estos planes, la Estrategia de Desarrollo Económico Social, el Cambio para Todos, que era el Plan General de Desarrollo Económico Social de la República, la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, el Diálogo Nacional para Bolivia Productiva, que exactamente calzan con cada documento por cada periodo de gobierno. Un punto importante es que en estos planes ya se menciona de manera explícita el ordenamiento territorial como un componente de la planificación económica general. Y esa es una cosa importante. Ustedes van a ver, si es que pueden y tienen acceso a estos planes, que el ordenamiento en realidad, como decíamos, es el ordenamiento de unas fichas para un resultado económico, ¿no? Y no para la gestión de los espacios y para la gestión de los territorios. Otro punto importante es que además, al estar ya explicitado en estos documentos de ordenamiento, el ordenamiento territorial, se procede durante este periodo a la elaboración de normas específicas sobre el tema, la creación de instituciones en el sector público y el inicio de la elaboración de documentos de ordenamiento territorial en los diferentes niveles subnacionales de gobierno, como son los municipios y en ese entonces las prefecturas. La primera mención hacia el ordenamiento territorial está en la Ley de Medio Ambiente, que, como ustedes saben, fue promulgada el año 1992 y que en su artículo número 5 lo menciona entendido como la zonificación ecológica, económica, social y cultural y como un instrumento de planificación ambiental, de acuerdo a lo descrito en el artículo 12. Al ser introducido en la Ley de Medio Ambiente, se pone por primera vez una política de ordenamiento en un Plan General de Desarrollo el año 1990. Luego de la promulgación de la Ley de Medio Ambiente y su inclusión la inclusión del tema de ordenamiento territorial en esa ley, la norma más importante posteriormente desarrollada para el desarrollo del ordenamiento territorial fue una resolución suprema presidencial que fue promulgada el año 1997 y entre sus disposiciones más importantes incluye, por ejemplo, que el ordenamiento territorial es el instrumento de planificación del desarrollo y de planificación ambiental. Define una serie de instrumentos para el ordenamiento territorial en ese momento, el marco general para el ordenamiento territorial, que se conoció como MAGOT, el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, los planes departamentales y municipales de ordenamiento territorial y los planes de uso de suelo departamentales y municipales, además de que describe las características y finalidad de estos planes de ordenamiento territorial en los tres niveles. Incluye esta resolución presidencial además las características de los planes de uso del suelo, con las categorías de uso de suelo definidas para áreas rurales y áreas urbanas, los procedimientos para aprobación tanto de los instrumentos de ordenamiento territorial como de uso del suelo y las atribuciones que las instancias competentes del Estado en ese momento tenían en cuanto a la gestión del ordenamiento territorial.
La utilización de estos instrumentos que están mencionados anteriormente está luego mencionada nuevamente en el Reglamento General de Gestión Ambiental. Este Reglamento General de Gestión Ambiental fue promulgado a través de un decreto supremo en 1995, es decir, 3 años después de la Ley de Medio Ambiente, pero pero igual previamente a esta resolución suprema que les mencionaba antes, eh, donde se establece que estos planes de ordenamiento territorial nacional, departamentales y municipales son los instrumentos básicos de planificación y que deben ser considerados en la gestión ambiental. La implementación y administración del proceso se sujeta a legislación expresa y eso lo he resaltado debido a que el ordenamiento territorial en sí mismo no tiene todavía hasta la fecha una legislación expresa. Si bien la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado menciona ordenamiento territorial, no sucede como, por ejemplo, pasa en Perú o en Colombia, donde hay una ley de ordenamiento territorial, que es la que está expresamente relacionada con todo el proceso de ordenamiento y aplicación del mismo, ¿no? Y esa es una cosa que es importante de mencionar, porque hasta el momento lo que tenemos son pedazos de normas y de reglamentos, pero no tenemos una totalidad del ordenamiento. Sin embargo, como vamos a ver, la forma en la cual está entendida la gestión de los sistemas de vida, que es la manera en la cual en la práctica llevamos al desarrollo integral y sustentable, es integrador en ese sentido en cuanto a el ordenamiento territorial. Bueno, continuando, posteriormente, a través de un decreto supremo en el 2004, las mismas guías que antes habían sido aprobadas a través de una resolución suprema son nuevamente aprobadas, la guía metodológica para formulación de los planes departamentales de ordenamiento territorial, la guía igual para municipios predominantemente urbanos y la guía para municipios rurales. El, hay un link aquí en la unidad donde ustedes van a poder descargar la guía para la formulación de planes de ordenamiento territorial en municipios rurales, sobre todo porque es lo que nos va a servir para el cuestionario que vamos a hacer al final de esta unidad y que tiene que ver con una comparación entre esa guía y los lineamientos que ahora tenemos para los planes territoriales de desarrollo integral. Un aspecto importante es que toda esta normativa se marca en el rol predominante que los mercados tenían en la economía, es decir, esa política económica que prevaleció por 20 años en el país, de 1985 al año 2005, en donde los mercados eran los que eran el principal impulsor del desarrollo económico de los países y de las regiones. Tanto así que en las mismas guías de ordenamiento territorial se pone que el nuevo proceso de planificación, en ese entonces nuevo proceso de planificación, debería reconocer tres factores fundamentales. El primero, al mercado como elemento principal de asignación de recursos, es decir, que no hay no hay un ente que asigna esos recursos, sino que es a través del mercado que esos recursos son asignados. La sociedad civil organizada y el Estado como elemento facilitador del proceso de cambio, de integración social, de preservación del bienestar colectivo. En ese sentido, el rol del Estado es pues un rol secundario, ¿no? Y en ese marco, entonces, la planificación no juega un rol que es preponderante, ya que son los mercados y es el mercado el que va a intervenir asignando los recursos y por lo tanto la planificación a detalle no es tan importante. Entonces ahí nos encontramos en en una disyuntiva entre la necesidad de planificación y organización del territorio y lo que significa la filosofía del libre mercado, ¿no? Por supuesto, esto en líneas generales fue ya cambiado a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado, donde el Estado asume ya otra vez un rol protagónico de conducción del proceso de planificación económica, social, con participación y consulta ciudadana, que es así como está establecido en la Constitución Política del Estado y que posteriormente
a través de leyes específicas son viabilizadas. El artículo 316 de la Constitución Política también nos dice que es que a través de una ley se va a establecer un sistema de planificación estatal que va a integrar todas las entidades territoriales. Entonces, en ese sentido hay un cambio, digamos, en cuanto a cómo la planificación de la economía y la planificación del Estado ha cambiado en cuanto a su rol. Este gráfico que estamos viendo acá resume esa visión que se tenía anteriormente sobre cómo estaba organizada la planificación. Y si ustedes ven, hay dos elementos que en esto están separados. Por un lado está la planificación del territorio y por otro lado está el ordenamiento territorial. Es así que los planes generales de desarrollo, los planes departamentales de desarrollo e inclusive los planes municipales de desarrollo están en paralelo con los planes nacionales de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, o los planes departamentales de ordenamiento y los planes municipales de ordenamiento, ¿no? Y si bien hay una línea que habla de retroalimentación entre uno y el otro, aquellos de ustedes que han participado en la elaboración de los planes de desarrollo municipal y planes municipales de ordenamiento territorial entienden bien la desintegración que en realidad había o la poca articulación que había cuando estos instrumentos eran desarrollados. Ahora bien, al ser desarrollados y al ser elaborados, incluso eran elaborados a destiempo. Un plan municipal de ordenamiento territorial se elaboraba en un momento y un plan de desarrollo municipal se elaboraba en otro. Por lo tanto, no había la integración que en este momento está siendo propuesta a través de los planes de desarrollo territorial integral. Ahora bien, a partir de la promulgación, además de la Constitución Política del Estado, y luego a través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, los diferentes niveles del Estado tienen diferentes competencias, ¿sí? Esta anterior lámina que mostraba el proceso de ordenamiento del territorio y cómo estaban relacionados esos planes ha cambiado a través de la promulgación de la Constitución Política del Estado, como les he mencionado. Esta Constitución define diferentes competencias para los diferentes niveles territoriales del gobierno, ¿no? Y la única competencia privativa del gobierno central relacionada con planificación y ordenamiento es la de definir, como está ahí descrito, las políticas de planificación territorial y ordenamiento, diseñar el Plan Nacional de Ordenamiento y establecer las directrices para la forma en la cual los planes en los otros niveles deben ser desarrollados. En este sentido, hay una serie de competencias que son exclusivas de los gobiernos departamentales y municipales, como ha sido descrito en la Ley de Marco de Autonomías y Descentralización, y entre ellas, en lo que hace ordenamiento territorial y planificación, está precisamente la elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento territorial, la elaboración de planes de ordenamiento o planes de uso del suelo y la planificación del desarrollo tanto a nivel departamental como municipal. Si bien en esta tabla y en cuanto a sus competencias existe todavía una separación, esta separación ha sido luego ya subsanada a través de la promulgación de la Ley 777, donde se ha descrito un solo instrumento de planificación y ya no dos instrumentos por separado que tengan que ver con la planificación del desarrollo y con la planificación de la ocupación o el ordenamiento del espacio. Finalmente, un punto importante a mencionar tiene que ver con justamente la operatividad y cómo los anteriores planes municipales de ordenamiento territorial han sido desarrollados, aprobados y aplicados. Esta tabla que ustedes ven muestra un resumen de cuáles son en total los planes municipales de ordenamiento territorial elaborados. Y ustedes pueden ver que en términos porcentuales, el 30% de los municipios solamente
a nivel nacional ha desarrollado sus instrumentos de planificación. Y si ustedes ven, el 0,3% de los municipios, es decir, 2 municipios de los más de 300 municipios que hay en Bolivia, tienen planes homologados y con resolución. La mayoría de ellos son planes que han sido aprobados a través de una ordenanza municipal, que si bien a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Autonomías tiene el mismo carácter, digamos, legal, no están homologados, ni fueron homologados, ni pasaron proceso de homologación. Entonces, eso está relacionado claramente con justamente la aplicabilidad de estos instrumentos y la necesidad de contar con instrumentos que estén integrados con la planificación nacional, que estén integrados con la inversión que el Estado va a hacer en diferentes áreas y que esté orientado precisamente a lo que ahora constituye, digamos, el paradigma de la gestión de los sistemas de vida. Entonces, lo importante, digamos, es que estas resoluciones supremas que hemos visto antes, los decretos supremos que hemos visto antes, han sido abrogados por la Ley 777, la Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado. Es decir, que estas normas y toda esta forma de contar con instrumentos de planificación y de gestión, los planes de desarrollo municipal, los planes de desarrollo departamental, los planes municipales de ordenamiento territorial, los planes departamentales de ordenamiento territorial, son reemplazados por aquellos instrumentos de planificación que están descritos en la Ley 777, que ustedes ya los han visto en la charla previa que hubo a cargo de Diego Pacheco al principio del curso. Solamente para recordarles, es que en el artículo 10 de esta ley 777 se menciona que el sistema de planificación integral del Estado, en el marco de la planificación territorial del desarrollo integral, promoverá la gestión de sistemas de vida de la madre tierra para alcanzar de forma simultánea, complementaria, sistemas productivos sustentables, erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de funciones ambientales y componentes de la madre tierra en los diferentes ámbitos y jurisdicciones según corresponda. Es decir, que el objetivo de la planificación territorial está orientado a ese triángulo que ya lo hemos visto en la unidad número 1 y además que ustedes van a poder ver en la siguiente unidad de la próxima semana ya a mayor detalle. Algo que también es importante de mencionar es que nuevamente, por lo que está estipulado en la Constitución Política del Estado y por lo que está estipulado en la Ley Marco de Autonomía, son los gobiernos de las entidades territoriales autónomas los responsables de la planificación del desarrollo que se realiza en su jurisdicción territorial con la participación de actores sociales según corresponda. Esto significa qué cosa, que son los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales o las autonomías indígenas, si es el caso, los responsables de la planificación de ese territorio con participación. Y esta planificación del desarrollo, además, en el caso de autonomías indígenas, se realiza en marco de la planificación de la gestión territorial comunitaria, es decir, de acuerdo a la visión, de acuerdo a los usos y costumbres que los pueblos tengan en cuanto al uso y el ordenamiento de su territorio.